El Señor les bendiga a los hermanos. En atención a aquellos que por alguna u otra razón no pueden estar asistiendo a nuestros cultos de manera presencial. Estamos grabando este mensaje, esta predicación, para servirles a todos ustedes, hermanos. Muchas bendiciones. Vamos a ver un tema en este momento. Voy a leer antes que nada Filipenses 1, 3 al 6. Entonces, ahí en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, suplicando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos llama a todos nosotros a ir hacia la perfección. Él está comprometido con cada uno de nosotros de perfeccionar aquello que ha empezado en nuestras vidas. Entonces tenemos que pensar de nuestra relación con el Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. El compromiso de Dios para con usted, para conmigo, es que Él nos va a perfeccionar. Estoy persuadido, dice el apóstol Pablo a los filipenses, estoy totalmente convencido que el que comenzó la obra, esa obra que empezó hace mucho para algunos de nosotros, o es muy reciente para algunos de ustedes, Dios va a continuar perfeccionando esa obra. Dios va a seguir dando en su vida forma, nuevas fuerzas, nueva mente, haciendo todas las cosas nuevas. Y no solamente eso, cada día las va a ir haciendo mejores, cada día las va a ir perfeccionando, cada día en su vida el Señor quiere estar trabajando hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto, dice la Escritura, de manera que Él está actuando en nuestras vidas para perfeccionarlo. La importancia de la comunión, como vimos ahí en los versos 3 al 5, sí me gustaría comentarlos antes de seguir con el tema fuerte de nuestra enseñanza en esta ocasión, que es la perfección, el compromiso que Dios tiene con nosotros, la promesa que tiene de perfeccionarnos. Antes dice, si leemos de nuevo, verso 3 al 5, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión. Ahí la palabra para comunión es una palabra griega que es koinonía. Su raíz es de lo que sucede estando en casa junto con mi familia, junto con los míos. Koinonía es una palabra muy, muy importante y significa esa comunión que debemos de tener unos con otros. Dice, me gozo, tengo gozo, dice Pablo. Cuando hay koinonía, cuando hay esa comunión, es interactuar unos con otros, entonces hay bendición. Ahí envía a Jehová bendición, dice la Escritura, y vida eterna. Por vuestra comunión, por su koinonía en el Evangelio,
desde el primer día hasta ahora. Vamos adelante. Pablo tiene un propósito perfectamente definido, que la práctica de la comunión, o sea, de la koinonía, sea la práctica estándar en la vida de la iglesia. Lo repito, que la koinonía, que la comunión entre nosotros sea la práctica estándar, es decir, que bajo ninguna circunstancia puede faltar koinonía en nuestras congregaciones. Bajo ninguna circunstancia podemos dejar la comunión. Por eso la Escritura nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y cuando empezamos a leer la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, dice que ellos se reunían todos los días por las casas, partían el pan, oraban juntos, compartían la palabra juntos. Esa es la koinonía, y eso es lo que hace fuerte una congregación. Tiene que ser parte de la vida estándar en la iglesia. Luego estamos viendo que Dios tiene un plan completo, de principio a fin, para cada uno de nosotros. Hay etapas de nuestra vida que pensamos que Dios ya ha desechado el plan de seguir trabajando en nosotros, pero lo que ocurre es que nosotros nos hemos tratado muchas veces, yo lo digo por mi vida, en una etapa de mi vida, que no queremos ser parte del plan de Dios. No queremos estar a disposición de Dios para que Él siga trabajando sobre nuestras vidas, para que Él siga desarrollando el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, y este plan es completo, es total, es absoluto, y nunca lo ha dejado. De principio a fin, Dios quiere seguir trabajando en tu vida. Pablo se manifiesta persuadido, dice, estoy completamente convencido de este plan de Dios para nuestras vidas. No se trata de un plan efímero, no se trata de algo que nosotros nos entusiasmamos, le dijimos al Señor que sí, nos bautizamos o lo que sea, pero llega un momento que no queremos seguir adelante con el plan que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Dios se mantiene firme en su propósito para con cada uno de nosotros. Él va a seguir su plan si tú quieres. Aleluya. Pablo dice, estoy muy convencido totalmente que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Dios sigue entonces trabajando en nosotros. Él va a perfeccionar la obra. Lo que Él empezó, lo ha de seguir hasta terminarlo. Nuestra comprensión y aceptación de esta verdad, el que estemos convencidos como Pablo que Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas, eso hará que nosotros seamos barro moldeable en las manos de Dios, para que Dios haga con nosotros lo que se ha propuesto. Un plan hermoso. A lo largo de la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que nos muestran cómo Dios los fue perfeccionando gradualmente para usarlos para su gloria. Prácticamente podemos decir que todas las historias bíblicas, que todas las historias de los protagonistas de estas historias en la Biblia han sido hombres, mujeres que han sido perfeccionados por Dios, que Dios los tomó desde el principio de sus vidas hasta el final de ella, y en todo momento Dios estuvo trabajando sobre sus vidas, cumpliendo su propósito, perfeccionándolos para su gloria. Aleluya. A continuación, lo que voy a hacer es mostrarles algunos personajes bíblicos de estos protagonistas que fueron perfeccionados
por el Señor. De una manera muy somera, si no de otra manera tendríamos que abundar en la vida de cada uno de ellos, pero no es la intención. El propósito de esta palabra en este momento es que estemos convencidos, tú y yo, que así como los personajes de la Biblia estuvieron en su momento en las manos de Dios, fueron barro en las manos del alfarero, que se dejaron trabajar, que se dejaron moldear, y que Dios nunca dejó de obrar en ellos. Bien, vamos a ver algunos de estos personajes. Adán, empezando con Adán, Dios siguió trabajando con él más allá del huerto. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí no terminó el trabajo de Dios con Adán y con Eva. Él siguió perfeccionándolos. Aleluya. Había hecho un hombre funcional, una mujer funcional, pero Dios siguió perfeccionando su obra. Les dio autoridad sobre toda su creación. Los hizo hombres y mujeres con plena autoridad. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Adán y Eva siguieron aprendiendo lo que es autoridad. Cuando ellos pecaron, cuando ellos violaron el principio de la restricción, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no los abandonó. Estuvo dispuesto a seguir trabajando en la perfección de ellos. Los vistió. Dios los vistió cuando ellos pecaron. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Luego, Dios también perfeccionó a Abraham. Dios siguió trabajando con Abraham hasta el final de sus días. Lo llamó de entre un pueblo de idólatras. Cuando empezamos nosotros a ver quién era Abraham, Abraham se encontraba en Ur de los caldeos, en medio de un pueblo de idólatras, que posiblemente Abraham era un contemplador de las estrellas, pero Dios llamó a Abraham de entre este pueblo. En Génesis 11:31 dice: y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. El traslado de Abraham, que en ese momento es Abraham, así sencillo, simple, ¿no? Es un transitar de Ur a Harán, tal vez unos 700 kilómetros al oeste, pero Dios no quería dejarlo en Harán. El cambio de vida de Abraham no terminaba en Harán. Para llevarlo hasta Canaán había que ir otros 700 kilómetros, posiblemente hacia el sur, y emprendió Abraham ese recorrido siendo ya de 75 años, no muy joven. Pero Dios estaba trabajando en Abraham. Empezó a trabajar en Ur, siguió en Harán y ahora lo tiene en Canaán, haciendo muchas cosas que tuvo que hacer con Abraham. Dios le pide que deje Harán para ir a Canaán. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dice la Escritura en Hebreos 11 que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero estaba dispuesto a que Dios hiciera más cosas con él. Estaba dispuesto a que Dios siguiera trabajando en su vida, como así sucedió. Desde joven, David fue llamado por Dios, y desde muy joven Dios empezó a transformar a este jovencito David. Al principio él solamente era un pastor de ovejas. Ese puesto lo dejaban para el hermano menor usualmente, o para un criado que no tuviera mucha importancia en la familia. Y eso era David. Él era el pastor de ovejas. Primero de Samuel 16, 11 al 12, va Samuel a buscar un hombre para que sustituya a Saúl. Y dice, vienen todos sus hermanos y dicen, no son estos. Dios le dice, no escojas, no veas su apariencia, no es el que yo escojo. Pregunta, ¿hay otro hermano? Sí, está el más chico, pero se no cuenta, ahí está, anda pastoreando ovejas. Samuel le dice a Isaí, tráelo. No vamos a comer hasta que no esté él aquí. Entonces, cuando viene David y lo ve Samuel, Dios le dice, este es, úngelo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Empezó esa obra en David, pero no solamente fue ese momento, sino fue una vida continua de estar siendo perfeccionado. Él pasa a formar parte de la corte del rey Saúl, va a tocar su instrumento cuando él es atormentado por un espíritu inmundo. Primero de Samuel 16, 23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A David le estaban sucediendo muchas cosas. Él empezó peleando contra fieras salvajes que querían devorar el rebaño de su padre, pero enfrentó a Goliat, el filisteo gigante, pero luego peleó contra muchos filisteos. Se volvió el escudero, se volvió la guardia de seguridad de Saúl, luego de Jonatán, el príncipe, y él fue aprendiendo lo que es el reino. Entonces fue perfeccionado en todo eso. David fue perfeccionado en muchas áreas. Llegó a gobernar primero sobre Judá. Aprendió gobierno en la corte de Saúl, sin duda, pero aprendió cuando los de su tribu dijeron, tú vas a ser gobernante de nosotros. Segundo de Samuel 2:4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Él ahora es rey de una tribu, pero no basta ser rey de una tribu. Dios sigue perfeccionando. Pasan 7 años y luego lo llaman, van todos los ancianos de la nación de Israel y lo declaran rey sobre todo el país. En segundo de Samuel 5:3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel. ¿Qué significa esto? Que las 12 tribus fueron y le dijeron, tú vas a ser rey. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Él subió hasta esos niveles porque Dios lo estaba perfeccionando constantemente.
Estamos hablando de un patriarca, Abraham, o del primer hombre, Adán. Ahora estamos hablando de David. No hay mucha diferencia en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él está dispuesto a seguir perfeccionando nuestras vidas. Gloria al Señor. Dios los perfeccionó. Moisés fue un hombre que fue perfeccionado con Dios prácticamente desde ser un bebé. Él creció en la corte de Faraón, efectivamente. Creció con el prestigio de ser hijo adoptivo de la princesa, de la hija de Faraón. En Hechos 7, 21 al 22 dice: mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Él empezó a crecer en la corte de Faraón, pero faltaba ser perfeccionado. Había cosas que faltaban en la vida de Moisés y fue llevado al desierto. El desierto siempre ha sido símbolo de pruebas, de luchas. Moisés, él dice la Escritura que él hablaba cara a cara con Dios. Él tuvo esa gran experiencia. Allá en el desierto, en Madián, él emparenta con Jetro, un sacerdote de allí del desierto, se hace su suegro, y él empieza a ser perfeccionado por medio de un extranjero, por medio de Jetro en Madián. ¿Sí? En Éxodo 3:1 dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Ahí tiene un encuentro con Dios. Está a punto Moisés de ser llevado a otro nivel, a otra etapa. Él tiene que ser perfeccionado. No basta lo que aprendió en la corte de Faraón, ni basta lo que aprendió con Jetro, sacerdote de Madián. Tiene que ir más allá y Dios lo va a perfeccionar. Aleluya. Él habla cara a cara con Dios. En Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Es sorprendente, es un hombre único en ese aspecto. Estar cara a cara con Dios. Hasta ese nivel de perfección lo llevó el Señor. Hasta el final de sus días. Al final de sus días, sube a la cumbre y le muestra la tierra de la promesa y le dice: no vas a entrar. No vas a entrar. Aleluya. Gloria al Señor. La perfección. Pedro era un hombre que necesitaba ser perfeccionado. Era un pescador, pero Dios lo pulió hasta el final de sus días. Constantemente Pedro fue perfeccionado. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí están estos dos hermanos. Podemos inferir sin ningún problema que Pedro era dado a un lenguaje soez, que podía hablar palabrotas, ¿no? Cuando es acusado, cuando es señalado de ser uno de los seguidores de Jesús por una criada, empieza a hablar palabras fuertes, rudas, ¿no? Dios lo pulió hasta el final, le quitó esa manera de hablar. El Señor lo cambió de Simón. Simón significa, es un nombre original de Simón Pedro,
el Señor oye. Lo cambió a Pedro, que es Petros en griego, que es una roca o una parte que se ha desprendido de una roca. Eso es Pedro, eso significa Pedro. En Juan 1:42, y le trajo a Jesús, mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas es la palabra aramea para piedra, precisamente. No le llama Pedro en griego, sino en arameo le llama piedra, Cefas, que es lo que quiere decir piedra. ¿Sí? Dios estuvo trabajando, lo estuvo convirtiendo, cambió su nombre y todo eso, lo está puliendo hasta el final. Pedro, en una ocasión, la historia muy clásica de que él negó al Señor Jesús antes de que el gallo cantara en la madrugada 3 veces. Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces, como efectivamente ocurrió. Después de negar a Jesús, el Señor siguió trabajando con Pedro, siguió trabajando. No lo dejó en ese estado de frustración por haber negado a Jesucristo. Jesucristo trabajó con él y lo siguió puliendo. Aleluya. El Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros a este estado de estarnos perfeccionando para la buena obra. Hasta el día, dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. El Señor no se cansa de trabajar sobre nosotros, de cumplir su proyecto. Aleluya. Juan 21:19, el Señor siguió trabajando con él. Le dijo: apacienta mis corderos, Pedro. ¿Sí? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo a Pedro: sígueme hasta el final de sus días, sígueme. Aleluya. Pedro fue pulido hasta el final. El otro personaje se nos escapa mucho de ponerlo a consideración en la escritura, de hacerlo visible, es Juan Marcos. Y al parecer él es el escritor del Evangelio según San Marcos. Hay quienes afirman que Juan Marcos, trabajó como escribano, como quien dice, del apóstol Pedro, y que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio de San Pedro, en cierto sentido. Bien, Marcos aparece ahí en Hechos 15, versos 37 a 38, donde no lo vemos muy firme. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, sobrino de Bernabé. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero, Juan Marcos los dejó a medio viaje, a media misión, y eso no le pareció bien a Pablo. Le faltaba ser pulido, le faltaba aprender algunas cosas, y ¿saben qué? Sí las aprendió. Fue perfeccionado. Juan Marcos hacia la perfección. No abandonó el camino hacia la perfección. Bernabé y Juan Marcos se separan del equipo de Pablo. Ya vimos anteriormente, Hechos 15:39, dice: y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora estaban en un segundo viaje misionero y hubo un desacuerdo, porque Pablo no quería llevar
a Juan Marcos. Se quedó con el concepto de que Juan Marcos los había dejado encaminados y que no había resistido hasta el final. Y eso hizo que se dividiera el equipo de Pablo con Bernabé. Hicieron dos equipos y siguieron por su lado. Pero Juan Marcos fue perfeccionado. Juan Marcos cambió. Juan Marcos aprendió una lección muy fuerte, sin duda. Y Pablo se forma parte. Pablo está diciendo, necesito a Juan Marcos ahora. Él está pidiendo a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos superó muchas cosas, porque se dejó perfeccionar por el Señor. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aleluya. Juan Marcos se ganó un lugar de trabajo porque él fue perfeccionado. Él siguió siendo perfeccionado. Y hermano, es lo mismo que puede pasar con cada uno de nosotros. Dios tiene la intención de perfeccionarte a ti y a mí. 7. Tenemos un ejemplo más, que es el de Timoteo. Timoteo fue perfeccionado desde la niñez. Empezó desde la infancia él. La obra de Dios en Timoteo desde la infancia. Segunda de Timoteo 3:14-15. Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Él desde la niñez, desde su juventud. Lamentaciones 3:27 dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aleluya. Desde tu juventud, joven, señorita, tú tienes que ser perfeccionada. Tienes que dejarte moldear por el Señor. Dejar que el Señor siga completando la buena obra en tu vida. Hay mucho por delante que el Señor quiere hacer para tu vida. Aleluya. Timoteo vivió un proceso continuo de perfección. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aleluya. Los instrumentos que Dios usa para nuestra perfección son varios. Te voy a presentar solamente algunos de ellos. Es su palabra. Con la palabra Dios quiere perfeccionarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con la oración. La Escritura nos dice, oren sin cesar. Orar sin cesar. La comunión, como ya vimos al principio. Koinonía. Dice, hermanos, no dejen de reunirse como a algunos ya se les hace costumbre. Es koinonía. Sin la koinonía, sin la comunión, no podemos hacer gran cosa. De ahí se deriva el consejo. El consejo, que los ancianos, las ancianas, nos den ese consejo que tanto necesitamos. Y eso nos va a perfeccionar. Y las pruebas, esas luchas que no faltan, nos perfeccionan. Aleluya. Y los amigos espirituales sobre todo, ellos trabajan para nuestra perfección. No lo olvides, hermano. El que comenzó en ti la buena obra está dispuesto a continuarla, a seguir trabajando en tu vida.
a seguirte haciendo cada vez más fuerte, más poderoso, mejor creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Mejor hombre de Dios, mejor mujer de Dios, para su honra y para su gloria. El Señor te bendiga, hermano.